y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel capítulo 7, verso 14. Queridos amigos televidentes, queremos reiterar la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en Nuevo Tiempo, el canal de la Esperanza. Estamos en Lecciones de la Biblia y quiero presentarles a nuestro invitado. Se trata del pastor Miguel Ángel Victoriano. Él es pastor de la Iglesia Adventista. Te damos la bienvenida, un gusto de tenerte con nosotros y poder compartir también con los amigos un gran mensaje que encontramos en la Palabra de Dios. Gracias, una alegría estar nuevamente con ustedes para un tema tan especial como el de hoy. Exactamente, y como todo tema de la Palabra de Dios es especial, como acaba de decir el pastor, y necesario también para nuestras vidas, queremos pedirle a Dios que Él cumpla su voluntad en nosotros y a través de su Espíritu nos ayude a entender este gran mensaje. Así que amigos, vamos a orar, vamos a pedirle al pastor que nos guíe en oración, así que vamos a invocar la presencia del Señor. Santo Padre, gracias te damos una vez más por poder reunirnos a estudiar tu palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, pueda iluminar nuestras mentes y corazones. Amén. Y podamos descubrir los tesoros que están encerrados, Señor, en tu palabra. Ese pan de vida que va a traer fortaleza y esperanza a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, habitualmente cuando pensamos en el libro de Daniel, nuestra mente rápidamente va hacia los temas proféticos. Es un libro profético por excelencia, juntamente con el libro de Apocalipsis. Incluso van muy ligados el uno con el otro. Sin embargo, nosotros vamos a analizar el libro de Daniel y algunos de sus personajes desde la perspectiva misionera. Hay una veta misionera importante que debiéramos no olvidar y justamente nos vamos a abocar a aquello. Y en este caso, fundamentalmente pensando en el personaje principal, obviamente llamado Daniel. ¿Cómo ves, Miguel Ángel, a Daniel ahora como un misionero que cumple una labor en tierras extrañas, en una cultura totalmente ajena, diferente a la que él estaba habituado y, por supuesto, en algunos casos en condiciones bastante hostiles? El libro de Daniel tiene 12 capítulos. Hay un 13º capítulo apócrifo por ahí en algunas versiones, pero son 12 capítulos. Y de estos 12 capítulos, 6 son historia y otros 6 son profecía. Es interesante que la mitad del libro sea historia, porque la profecía fuera de la historia no tiene sentido. Para entender la profecía tenemos que entenderla en el contexto de la historia. Y cuando nosotros vemos la historia, inmerso en medio de la historia, estos 6 primeros capítulos, también tenemos profecía. ¿Qué nos quiere decir con esto? Por ejemplo, el capítulo 2, con la visión de la imagen. Y también tenemos sucesos históricos que se relatan, que tienen aplicaciones al futuro. Y lo vamos a ver hoy día, como las aplicaciones misionológicas o como los edictos de muerte de los cuales el pueblo fue librado y que también tienen alguna aplicación escatológica en el tiempo final. Daniel, sin lugar a dudas, es el libro profético apocalíptico por excelencia del Antiguo Testamento. Daniel tenía una preparación intelectual tremendamente superior a todos los demás autores veterotestamentarios, a excepción quizás de Moisés. Son autores de lujo. Y poder leerlos es realmente un privilegio para nosotros. Gracias a Dios que permitió que esto llegara hasta nuestros días. Exactamente. Y qué interesante es que ahora, no dejando de lado indudablemente el fin profético, sin embargo, es un verdadero manual este libro de lo que es la misión y la tarea que Dios nos ha encomendado de predicar el Evangelio, de mostrar a un Dios vivo. Y en este caso vemos a un Daniel que es trasladado, como decíamos anteriormente, de su tierra. Se cumple también la profecía que se había con anterioridad dado de que Israel iba a ser llevado cautivo a esta superpotencia de la época. Estamos hablando de Babilonia. Y esto significa un cambio y un giro de ambiente, yo diría, dramático.
Sin embargo, ellos mantienen, digo ellos porque también acompañado de los demás jóvenes hebreos que se mantuvieron fieles a Dios, mantienen sus principios muy en alto. ¿A qué crees tú que se debe el hecho de que alguien pueda mantener estos principios en alto, a pesar de que a lo mejor tenían condiciones para haber hecho lo que hubiesen querido? Total, estaban en tierras lejanas, probablemente nadie hubiese sabido, pero había algo interno en ellos que hacía que se mantuvieran fieles al deber. Un cristiano es un cristiano esté donde esté, lo vea quien lo vea, en cualquier situación o circunstancia. Situación pública o privada. Sabes que la psicología social actualmente trata de justificar ciertas conductas humanas, culpando más que a la persona, al entorno social en el cual la persona se desarrolló. Hemos visto casos de delincuentes que han quedado exonerados porque terminan siendo víctimas de la sociedad, de su educación, de su infancia, etc. Pero Jesús y Daniel son ejemplos claros de que tú puedes estar en situaciones muy adversas, que tú puedes estar fuera de un entorno apropiado, pero eso no justifica que dejes de lado tus principios, tus fundamentos y tu fe. Mire, y en este caso, esta circunstancia adversa que puede haber sido la que los hubiese mantenido allí en una condición de esclavos, sometidos. Sin embargo, es interesante notar cómo Dios puede llevar a sus hijos, cuando hay también una visión misionera clara en sus mentes y corazones, a sitiales o a posiciones de gran privilegio y de gran responsabilidad, como es en este caso particular de Daniel, que se destacó en dos grandes superpotencias de la época y mantuvo los principios en alto y la visión de un Dios vivo y verdadero. Sabes que usualmente usamos la figura de Daniel cuando queremos hablar sobre política y cristianismo. Puede cristiano entrar en política y suele usarse la figura de Daniel. Pero Daniel no buscó el cargo, Daniel no hizo política, no accedió a un cargo de elección pública. Fue un cargo de confianza que se le asignó. Y fue precisamente el hecho de no estar inmerso en este mundo de la política el que permitió que pasara un imperio, llegara otro imperio totalmente distinto y que él continuara en el lugar donde estaba, porque no fueron sus habilidades políticas ni sus contactos los que lo pusieron ahí, fue Dios quien lo puso ahí. Y eso marcó la diferencia. Y cuando Dios coloca a alguien, me imagino, y no es difícil sacar la conclusión, de que las barreras, las dificultades van superándose, no digamos que desaparecen, pero Dios nos permite tener la capacidad de poder sobreponernos a situaciones difíciles, como por ejemplo en este caso la distancia, la condición en que se encontraban, a pesar de que ahora ya comienza a encumbrarse en un puesto de responsabilidad, pero siempre con me imagino, un sentido de alerta respecto de no sentirse avasallado por una cultura totalmente contraria a los principios que él había aprendido de la niñez. ¿Cómo crees tú, Miguel Ángel, que se logra realmente mantenerse en esta condición? ¿Qué características había específicamente en Daniel, en sus compañeros, que los hicieron ser un verdadero dechado de virtudes que hasta el día de hoy, y lo estamos comentando en este momento, en este programa de televisión, es un ejemplo para nosotros? Daniel 1:8. Pero Daniel propuso en su corazón. Conocemos el relato, no contaminarse. Pero esta frase, Daniel propuso en su corazón. Él tomó una decisión en el inicio de este proceso de vida. Hay que entender que Daniel fue llevado a Babilonia como parte de una estrategia, una gran estrategia. El imperio necesitaba atender y gobernar regiones distantes, lejanas. Estamos hablando de un momento en donde las comunicaciones, el transporte no tenían el desarrollo de hoy. ¿Cómo poder mantener a estos territorios tan lejanos controlados? Siempre se iban a rebelar en contra de un extranjero que los gobernara. Entonces la estrategia era llevar gente prominente de esos pueblos, hacerle todo un proceso de lavado de cerebro, si así queremos decirle, un cambio de mentalidad, educarlos con el idioma del imperio, con la religión del imperio, incluso se les cambió sus nombres, sus hábitos alimenticios, todo un cambio para luego poder tomar a estas personas que ya eran de confianza,
enviarlas a sus pueblos originarios a gobernar, pero siendo siempre leales al imperio. Había toda una estrategia detrás. Y hay que recordar que Daniel y sus amigos no fueron los únicos 4 jóvenes que salieron de Jerusalén al exilio. Fueron miles. Pero ¿por qué en el relato solo vemos a 4 manteniéndose fieles? Esto nos hace entender de que ser parte de un pueblo no garantiza nada. Porque el relato no nos habla de que fueron miles los que no se contaminaron con la comida del rey, ni nos dice que fueron 10, 20 los que no se inclinaron ante la imagen. Y que si hubiese sido así, seguramente se hubiesen destacado también. Correcto. Pero aquí nos menciona solo a 4 jóvenes que, al igual que Daniel, propusieron en su corazón no perder su identidad, no olvidar quiénes eran. Aquí hay un trabajo oculto que no se ve, que es el trabajo de sus padres, de su hogar. Un trabajo maravilloso. Una influencia tremenda. Tremenda. No tenemos detalles de eso, pero podemos inferir entre líneas de que los padres de Daniel fueron padres temerosos del Señor, que les inculcaron a ellos el temor a Jehová y que les hicieron entender quiénes eran, tener su identidad y entender que quienes son no está determinado por las circunstancias y que por lo tanto las circunstancias no pueden cambiar quiénes son. Ahora, dentro de lo que ellos tenían muy claro era que simplemente eran instrumentos en las manos de Dios y quien tenía que ser honrado, quien tenía que ser glorificado, era precisamente el Dios al cual representaban. Y eso se deja ver a poco andar porque cuando se le entrega a Daniel la misión de interpretar el sueño, por ejemplo, del rey, bajo ningún punto de vista no se deja entrever en absoluto que él pretenda tener algún tipo de don especial para poder interpretar sueños. Aunque habría sido una excelente oportunidad para ganarse el favor del rey. Claro. No habría sido una mala opción alguien con una mentalidad un poco más oportunista o ambicionando alguna sitial de poder, habría dicho, esta es una buena oportunidad para yo quedar bien y más que bien. Pero como tú bien dices, claramente él reafirma de que todo el mérito y toda la honra está en Dios, que Él solamente lo utiliza como un instrumento para poder revelar su voluntad. Y esto es positivamente contagioso, si lo podemos decir de esta manera, porque no solamente me imagino la corte y todos los que tuvieron acceso a la información que estaba sucediendo en ese momento, que Dios estaba entregando, sino que principalmente la máxima autoridad, el rey, reconoce en forma tan abierta y tan directa que el Dios de Daniel y de sus compañeros era precisamente el Dios verdadero. O sea, hay un impacto allí tan grande que aún autoridades que no estaban para nada relacionados con el gobierno de Dios pudiesen reconocerlo como el Dios vivo. En todos los capítulos en donde es mencionado Nabucodonosor, él termina reconociendo que el Dios de Daniel es el Dios verdadero. Y es interesante esto porque nos muestra de que el nombre de Dios puede ser glorificado o el nombre de Dios puede ser blasfemado por nuestro testimonio, por nuestra vida. Y ahora viene la pregunta, ¿está tu jefe glorificando el nombre de Dios por cómo tú trabajas? ¿Están tus amigos glorificando el nombre de Dios por tu conducta? ¿Están tus hijos glorificando el nombre de Dios? ¿Está tu esposa glorificando el nombre de Dios por cómo eres, por el hombre que eres? ¿O tu vida está trayendo oprobio y haciendo que otros blasfemen contra el nombre de Dios? Me llama la atención, Miguel Ángel, y seguramente a los amigos también, de que en algún momento aquí estamos haciendo una referencia a varios de los aspectos de la vida de Daniel y también de sus compañeros, pero hubo un momento en que sus compañeros fueron echados al horno de fuego ardiente. Y allí el relato dice que el rey ve, en vez de ver a 3, ve a 4, ¿no? Y uno era semejante a los dioses. La pregunta que podríamos hacernos tal vez fue en ese momento recién que él pudo determinar tal vez en su mente que el cuarto era semejante a los dioses. ¿Había una revelación especial que estaba recibiendo?
Y me parece que aquí Esto- no cabe ninguna duda que había un antecedente. Correcto, desde el capítulo 1, ver el rostro de ellos 10 veces mejor que los demás y entender que hay una historia detrás, después ver, escuchar el relato cuando sus propios sabios no pudieron decirle qué había soñado y qué significaba y terminar reconociendo que es el Dios de Daniel quien conoce los tiempos y la historia. Y luego poder ver a estos 3 compañeros que en el capítulo 3 nosotros no vemos a Daniel. No, el relato no nos dice qué pasó. Podemos suponer que por sus tareas administrativas, por su cargo de responsabilidad, él estaba ausente. Pero verlos a ellos 3 con esa certeza de qué es lo correcto, y no solo eso, sino que de estar dispuesto a hacer lo correcto pase lo que pase. Recuerda que el rey trató de congraciarse con ellos, trató de darles una oportunidad. Él había dado un edicto: el que no se postre ante la imagen muere, y ellos no se postraron. Y la verdad que el rey no tenía por qué haberles dado otra oportunidad, simplemente tendría que haber ejecutado su orden, pero los reconoció. Y normalmente en la época las autoridades actuaban de Por esa supuesto forma, que y eso sí. no era normal. Pero los reconoció. Estos no eran desconocidos para él, ni el Dios a quien adoraban era desconocido para él. Y les quiso dar una otra oportunidad. Va a tocar nuevamente la banda, va a tocar nuevamente la orquesta, ustedes póstrense. Y la respuesta a mí me emociona. Rey, estoy parafraseando, no pierdas tu tiempo. Porque la orquesta puede tocar toda la noche si quieres. No nos vamos a inclinar ante Nuestra la imagen. actitud va a ser siempre la misma. No vamos a cambiar. No vamos a cambiar porque sabemos que nuestro Dios nos puede librar. Pero aún si Dios en su infinita sabiduría decide no librarnos, nuestra obediencia no está condicionada a la certeza de un bienestar próximo. Nuestra obediencia depende únicamente de nuestra fe en Dios. Y no vamos a inclinarnos ante la imagen. Esa reacción, esa respuesta Impacta y emociona. es tremenda. De verdad que ese temple, personas que están dispuestas a ser leales a la verdad como la brújula al polo. Muy bien, amigos, está tremendamente interesante lo que estamos viendo de tanto Daniel como sus compañeros, cómo permanecieron fieles, leales a Dios, no importa las circunstancias, como ya lo mencionábamos, y sobre todo en momentos de crisis y de dificultades. Queremos invitarles para que vayamos a una breve pausa, ¿qué les parece? Vamos a hacer un breve alto importante también y ya volvemos nuevamente junto a ustedes para que sigamos comentando acerca de estos misioneros que estaban en tierras extrañas, pero que supieron poner muy en alto el estandarte de un Dios vivo y poderoso. Vamos y ya volvemos. Ya estamos de vuelta junto a ustedes, queridos amigos televidentes. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Estamos en Nuevo Tiempo, el canal de la Esperanza, y especialmente, o específicamente para ser más exacto, en el programa Lecciones de la Biblia. Estamos extrayendo lecciones de los personajes bíblicos que indudablemente tienen una riqueza extraordinaria para nosotros, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. Estamos juntamente al pastor Miguel Ángel Victoriano analizando específicamente a Daniel, a sus compañeros, cómo tuvieron que ser trasladados de una cultura a otra completamente diferente. Comentábamos acá, fuera de cámara, que te tocó también vivir en un ambiente bastante diferente los primeros años del ministerio. Y bueno, me imagino, y no es difícil sacar la conclusión, que cambiarse a un ambiente muy distinto no es fácil. Y salimos a la calle a preguntarle a los amigos que encontramos ahí transitando, qué harían ellos si estaban dispuestos a adaptarse o a trasladarse a una cultura completamente diferente. Y vamos a escuchar las interesantes respuestas que ellos dieron. Yo creo que sí, para sobrevivir. Si me gusta la vida, vivo, pero si no me gusta la vida, trataría de irme a cualquier otro país donde me muera rápido. Porque aquí en Chile cuesta para morirse. Sí, pues, ¿sí o no? Claro, sufrimos, pero no nos morimos.
El problema que hay. Claro, sí es el problema que hay. No, no creo. No, a mi edad no, ya, pues ya no cambio. Ya. No. ¿Por qué no? No me gusta. Sí, de todas maneras. Porque hay que aprender a compartirnos en la vida. Eso. Me gusta África, encuentro que la cultura de ellos es diferente a la de nosotros, obviamente, y es más de esfuerzo, pero también uno quiere más cosas naturales que ya hemos dejado de lado. Encuentro que es bonito. Yo creo que sí, pero me demoraría un tiempo acostumbrarme. Pero sí, yo creo que con el tiempo todo se puede hacer. Porque entrando en otra cultura, al principio todo lo vas a encontrar raro, extraño, pero después viviendo unos años ahí, o puede que incluso unos meses ya te acostumbraste. Y ya puedes vivir dentro de eso. Bueno, ahí teníamos las diferentes reacciones de nuestros amigos. ¿Qué te parecieron? Algunos estaban dispuestos, otros no. Depende, me imagino, de la realidad de cada uno y cómo ve también el entorno que le rodea y cómo ve lo que está más allá. Me gustó la idea de irse al sur. De irse al sur, sí. Creo que muchos la comparten. Sí, sí. Bueno, interesante. Ahora, en términos generales, Miguel Ángel, no es fácil cambiarse de cultura. Correcto. ¿Qué podrías decir tú al respecto? Mira, los seres humanos tenemos una capacidad tremenda de adaptarnos. Tenemos capacidad de adaptarnos casi a cualquier cosa. Cuando recién terminé la universidad, me gradué, me tocó ir a trabajar al altiplano peruano y tuve que vivir 3 años en un sector que se caracteriza por ser de la etnia aymara, una comunidad aymara, y vivía sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Ay, ay, ay. Mi casa estaba cerca de los 4.100 metros sobre el nivel del mar. Cuando recién llegué, la verdad es que debo haber estado una semana en lo que llama el periodo de aclimatación, el dolor de cabeza, la falta de oxígeno, pero uno se adapta a tal punto que después yo podía jugar a la pelota con los chicos de la iglesia. Sin problema. Sin ningún problema. Tu organismo se adapta, tu cuerpo se adapta, incluso hay cambios fisiológicos para adaptarse a algo distinto. Vivir con 17 grados bajo cero no es fácil, pero llega el punto en que uno se acomoda. Ahora, la pregunta es, ¿puede el cristiano acomodarse a la cultura cuando esta cultura va en contra de los principios de un cristiano? Creo que es la gran pregunta que seguramente también nuestros amigos televidentes se están haciendo en este instante. ¿Hasta qué punto como cristianos podemos adaptarnos a las costumbres, a las prácticas que fácilmente, y no es difícil sacar la conclusión, que pueden ser diametralmente opuestas a lo que nosotros hemos aprendido? ¿Será que hasta cierto punto es bueno mimetizarse un poco, si lo pudiéramos decir de esta manera? ¿Hasta dónde está el límite? Tal vez te devuelvo la pregunta para que saquemos la conclusión. ¿Qué es lo que impera y qué es lo que debe tener muy claro un hijo de Dios frente a un ambiente que puede ser completamente hostil y que no necesariamente es salir fuera de un país? Correcto. Podemos estar tal vez en un medio, en un trabajo, en la universidad, que puede ser, digamos, con un ambiente opuesto a lo que estamos acostumbrados. Creo que la clave es un concepto pequeñito, identidad. Pero de gran importancia. Tener claro quién soy, tener claro qué significa ser un cristiano. El cristianismo tiene una particularidad. El cristianismo es mundial, es una religión mundial. No está limitado a un lugar geográfico ni a una etnia específica. El cristianismo es una religión mundial porque tiene una misión de alcance mundial. Por lo tanto, existimos cristianos con tremendas diversidades culturales uno del otro, con grandes diferencias en cuanto al idioma, en cuanto a las costumbres, en cuanto a las razas, pero tenemos algo más fuerte que nos une, es la identidad de ser cristiano. Creo que mientras nosotros no perdamos nuestra identidad, no importa en qué lugar estemos inmersos, podemos adaptarnos y nosotros siempre vamos a poder escoger en qué cosa nos adaptamos y en qué cosa no nos adaptamos. Hay niveles de adaptación, hay un nivel de adaptación en donde tú te adaptas para poder vivir
con tranquilidad en un ambiente distinto y hay otros niveles de adaptación en donde tú haces tuyas ciertas costumbres y las asimilas, las haces parte de ti. Y creo que el cristiano tiene que aprender a discriminar entre esas cosas, entendiendo y siempre teniendo claro su identidad. Ahora, ese aprender a discriminar indudablemente que puede ser visto de distintos ángulos o dependiendo de la persona que lo vea o que esté expuesta a la situación. Pero no debiéramos olvidar, Miguel Ángel, de que el Señor ha provisto todo lo necesario a través de su Espíritu Santo para que nosotros tengamos esa lucecita prendida, esa luz de alerta, hasta qué punto podemos llegar, hasta qué punto no podemos llegar, porque yo creo que es muy fácil, si no es el Espíritu Santo el que está guiando nuestra vida, que podamos creer que estamos transitando por un camino adecuado. Correcto. La Biblia dice claramente, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por lo tanto, tenemos que tener una sensibilidad espiritual juntamente con esa identidad para saber cómo proceder, aún en circunstancias difíciles como las que les tocó en este caso a Daniel y sus compañeros. Creo que la obra del Espíritu Santo es darnos la capacidad de discernir. Discernir, poder diferenciar. Entre lo bueno y lo malo. Exacto, poder diferenciar en qué punto sí, en qué punto no, y dónde pasa de ser un rasgo cultural y empieza a chocar con un principio bíblico. Y entonces nosotros podemos escoger. Mira, te quiero llevar justamente en este punto, ya que tú tocaste el tema del principio, porque a veces podemos confundir o no tener claro el planteamiento o el significado, si lo podemos decir de esta manera, en cuanto a lo que es un principio y una norma. Sabemos que hay ciertas prácticas en distintas culturas que son propias de un lugar. Tú estuviste ahí, ¿cierto?, en ese ambiente o en esa comunidad aymara, con sus prácticas, me imagino, muy propias, muy ancestrales, y cada comunidad o cada grupo étnico puede tener las suyas. Y por lo tanto hay normas que rigen esto, pero que no estén afectando a lo mejor nuestros principios. ¿Hasta qué punto un principio se diferencia de una norma, desde tu perspectiva? Un principio tiene ciertas características únicas. El principio es eterno porque refleja algún rasgo del carácter de Dios y Dios es eterno. Por lo tanto, los principios no están determinados por el tiempo ni por la historia. Por ejemplo, ¿qué principio? Por ejemplo, la vida. La vida es un principio. El concepto de preservar la vida. Ahora, cuando nosotros hablamos de norma, porque para entender la norma tiene que ir al lado del principio, la norma es una manifestación o una interpretación puntual, histórica, geográfica, específica de un principio que puede ser distinta a lo largo de la historia, porque las circunstancias van cambiando, pero siempre el principio se conserva. Vamos a poner un caso. Los 10 mandamientos son principios escritos en forma de norma. Cuando tú ves el mandamiento que dice no matarás, allí evidentemente el principio es la vida. La vida es un principio La eterno, conservación y el respeto a la vida. que en un contexto de pecado se manifiesta en forma de norma, no matarás. Pero antes que existiera el pecado no tenía sentido decir no matarás, porque no existía la muerte. Por lo tanto, el no matarás no es el principio, es la norma. El principio es la vida. No levantarás falso testimonio. ¿Cuál es el principio? La verdad. El principio no es no mentir, porque la mentira no es eterna. La mentira se entiende en un contexto específico, dentro de gran conflicto, dentro del pecado. Tiene un comienzo, tiene un fin. El principio no. El principio es eterno porque es un reflejo del carácter de Dios. Por lo tanto, la verdad es el principio y el mandamiento lo manifiesta de una forma que la persona a quien se le dio lo pueda entender. Cuando el mandamiento dice, acuérdate del día de reposo, 6 días trabajarás, harás toda tu obra, hasta el 7º día de reposo para Jehová tu Dios, no harás en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia. Mandamiento perpetuo es. Hoy en día no tenemos esclavos en casa. Ahí, ese principio que es un tiempo específico para la adoración a Dios, que es un principio, es algo que estuvo presente siempre y lo estará presente siempre antes del pecado y después del pecado,
ese principio está manifestado en un lenguaje humano, cultural, relevante, histórico, que puede modificarse, porque hoy quizás si Moisés fuera nuestro contemporáneo y Dios le revelara nuevamente los 10 mandamientos, no diría tu esclavo, pero diría quizás la nana de tu casa o tus empleados. Los trabajadores. Y no diría tu bestia, pero diría tu colectivo, diría tu micro, diría tu vehículo, tu camioneta con la que haces fletes. Entonces hay esa diferencia de un principio es eterno. Está el caso de Belsasar. Para beneficio de nuestros amigos que a lo mejor no conocen la historia, ¿cierto? Pasa a ser nieto De Nabucodonosor. de Nabucodonosor, un hombre que tenía un historial de lo que había sucedido con su abuelo, sabía perfectamente bien todo lo que Dios había revelado a través de la interpretación de los sueños mediante Daniel. Sin embargo, él, teniendo todas las oportunidades, no sabe aprovecharlas. ¿Qué te indica eso a ti respecto de cuán personal es la salvación o cuán colectiva puede ser la herencia de los padres? Bueno, si mi abuelita fue tal vez fallecida ya, pero una gran cristiana y oraba por mí, eso seguramente me está favoreciendo. ¿Me permites contarte una historia? ¿Cómo no? Una experiencia que tuve en mis primeros años de ministerio. Estaba en la ciudad de Trujillo, al norte del Perú, y había una hermanita de iglesia muy trabajadora, muy misionera allí ella, y de pronto descubro que no estaba bautizada. No lo podía creer. Era una líder de un grupo Totalmente pequeño. identificada. Totalmente identificada. Resulta que quisimos darle un cargo en la iglesia y no era miembro de iglesia. Y cuando voy a hablar con ella me dice, pastor, yo lo que más quiero es bautizarme. El problema es que yo no estoy casada con mi marido porque él no se quiere casar conmigo. ¿Y por qué? Porque él no cree en esto del matrimonio. Él no cree en esto y tampoco es cristiano, así que no le interesa. Pero ¿y usted no tiene problemas para venir a la iglesia? Ninguno. Él nunca me ha hecho problema. ¿Podría yo ir a hablar con él? Claro, pastor, el problema es que él sale muy temprano a trabajar, así que usted tendría que ir antes de las 6 de la mañana para poder hablar con él, pastor. Una visita bien matinal. Sí, así que recuerdo que estacioné el auto fuera de su casa a 5:45, esperando ver alguna luz. Me daba vergüenza tocar a esa hora la puerta y de pronto escucho un ruido, veo una luz por ahí, así que me animé, toqué la puerta y abrió la puerta este señor que yo no conocía. Y yo rápidamente me identifiqué, soy pastor de la iglesia. Y él dijo, me la hicieron. Y se rió hablándole a su esposa para adentro. Me dijo, está bien, pastor, pase, tengo 5 minutos para usted. Dígame. Y yo no sabía por dónde empezar y rápidamente le dije, me llama la atención que usted no tenga ningún problema de que su esposa pueda ir a la iglesia, sus hijos puedan participar de la iglesia, pero usted no quiera saber nada con la iglesia. Me dijo, pastor, yo estoy feliz que mi señora vaya a la iglesia. Es más, yo la animo a ir a la iglesia. El sábado mañana yo soy el que los despierto para que se vayan a la iglesia. Y esa experiencia se repite en muchas personas. ¿Y qué pasa? ¿Y usted por qué no los acompaña? No, para mí es suficiente que ellos vayan. ¿Pero por qué? Entonces él me dijo, una vez leí en la Biblia que el Señor dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que con que ella vaya a la iglesia, para mí es suficiente. Estamos todos seguros. Y sabes que esto parece que es una creencia bastante popular o extendida por muchas personas, pero este no es el caso. Claro, absolutamente. Porque si bien Nabucodonosor terminó sus días, a pesar que tuvo momentos y momentos, terminó sus días finalmente reconoció. Sí. Y yo me imagino la sorpresa de aquellos judíos que murieron en el sitio de Jerusalén, de pronto encontrarse con Nabucodonosor en el reino de los cielos. Tremendo. Y por otro lado tenemos aquí a Belsasar, teniendo a su disposición todo esto, pero profanando los vasos sagrados del templo dedicado al oficio especial del santuario.
bebiendo alcohol en ellos, profanándolos, blasfemando contra el nombre del Señor. Sin lugar a dudas, si bien existe una gran influencia de la familia en la salvación de los individuos, finalmente la responsabilidad es individual. Es personal. Muy bien, amigos, vamos a una breve pausa. Les invitamos para que ustedes permanezcan, como siempre, en nuestra sintonía. Gracias por acompañarnos. Vamos y ya volvemos. Queridos amigos, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes, agradeciendo que puedan permanecer en nuestra sintonía en lecciones de la Biblia en televisión Nuevo Tiempo, el canal de la Esperanza. Hemos estado analizando, como ustedes ya han podido apreciar, a Daniel, algunos de sus compañeros y otros exiliados que indudablemente dieron un testimonio que hasta el día de hoy repercute en la historia, especialmente para todo el mundo cristiano. Bueno, y tengo en mis manos acá un material muy apropiado, diría yo, al tema que estamos tocando, porque se trata de una guía de estudio de las profecías de Daniel precisamente. Hay un mensaje poderoso en este libro sagrado y este material nos ayuda a comprender más cabalmente su correspondiente significado. Bueno, aparte de lo que es la presentación inicial, tiene temas tremendamente trascendentales como por ejemplo en la lección 3, una estatua imponente, hablando de este sueño que tuvo Nabucodonosor, donde aprecia esta estatua que va siendo interpretada posteriormente por Daniel y que revela cada uno de los imperios que han ido sucediéndose en la historia de la humanidad. Si avanzamos un poco más, vamos a encontrar en la lección número 8 cuáles fueron los 4 extraños animales que ahora Daniel ve en visión y que tienen un significado tremendamente también valioso e importante para nuestras vidas. Y así sucesivamente una serie de temas que van permitiéndonos entender más cabalmente este importante libro profético, el libro de Daniel. Si usted quiere tener este material, queremos contarles la grata noticia de que es totalmente gratuito. Simplemente usted nos llama o nos escribe a la información que está apareciendo en pantalla y para nosotros va a ser un agrado muy grande hacérselo llegar al lugar que usted así estime conveniente. ¿Qué te parece, Miguel Ángel, contar con este material, especialmente a la luz de lo que estamos estudiando precisamente en nuestro programa de hoy? Totalmente apropiado, tal como tú lo dijiste, creo que es una tremenda oportunidad. Mucha gente cuando ve a Daniel se queda con las bestias y se asusta entre cuernos y cabezas, pero Daniel en sí es una carta de esperanza, de amor, de seguridad, que nos enseña que finalmente serán los hijos de Dios los que heredarán la tierra. Y que revela al mismo tiempo el control de Dios sobre la historia de la humanidad. Pero también, queridos amigos, queremos recordar que tenemos lo que se llama la Casa Editora Sudamericana, que produce un sinnúmero de materiales, libros, revistas, material didáctico, para que podamos comprender más cabalmente el mensaje de salvación de parte de Dios. Si usted quiere saber qué tipo de materiales, por ejemplo, la Casa Editora está produciendo, vamos a ver lo siguiente para que usted también lo tenga presente. Hola amigos, qué bueno que podamos volver a encontrarnos en este hermoso programa Lecciones de la Biblia. El día de hoy tengo un nuevo título para presentarles y se titula Misioneros en Sudamérica y está escrito por el pastor Daniel Oscar Plenk. Este libro nos recuerda a aquellas personas que han aceptado el llamado de Jesús de llevar su mensaje a todo el mundo. Si le interesó este libro y quiere adquirirlo, puede escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org o, si se encuentra en Santiago de Chile, visitándonos en nuestra librería en Santa Elena 1038 o bien llamándonos al teléfono 02 4418 266. Estimados amigos,
Los invitamos a seguir disfrutando de este hermoso programa Lecciones de la Biblia. Y después de haber conocido parte de la producción de la Casa Editora Sudamericana, volvemos, amigos, a la parte final de lo que hemos estado analizando, especialmente a través de estos misioneros en el extranjero, exiliados en poderosas superpotencias de la época. Bueno, justamente decíamos al comienzo de nuestro programa de hoy, Miguel Ángel, de que en el caso de Daniel puntualmente, yo creo que él nunca se imaginó cuando llegó hasta este lugar, primero en condición de esclavo, que hubiese ido avanzando, ascendiendo, surgiendo de manera significativa, llegar a ser una persona de renombre dentro del imperio babilónico, pero no solamente eso, sino que traspasa esta influencia hacia el nuevo imperio dominante, es decir, los medos y los persas. Y tal era seguramente la influencia que él había ejercido y el testimonio poderoso que nadie quería perder la oportunidad de tenerlo también como consejero, como orientador, como un estadista que ya había alcanzado esa talla. Ahora, importante saber que la reacción que tuvo el rey Darío en este caso fue muy interesante porque refleja una identidad o una identificación más que identidad con los principios que Daniel sustentaba. ¿Hasta qué punto realmente la influencia, el testimonio de alguien, no importa el nivel de influencia que haya alcanzado, puede ser tan poderoso que alguien de renombre y de importancia, de una cultura distinta, pueda adquirir ahora los principios que está viendo en aquella persona que se los está entregando? También me llama poderosamente la atención lo que has mencionado, porque el capítulo 5 finaliza con el fin de Babilonia, la caída de un imperio y el surgimiento de otro. Y en el capítulo 6, inmediatamente vemos que pasaron los reinos, pero Daniel permanece. En la administración pública actual estamos acostumbrados a que los cargos de confianza, que son de la entera confianza de quien le toca liderar o administrar o gobernar, cambian de acuerdo al gobernante. Eso es lo normal. Es totalmente comprensible. Llega un nuevo presidente y viene con su gente y los cargos de confianza, en caso de los ministros, son renovados. Pero acá vemos un cambio de imperio. Ni siquiera hay afinidad entre un gobierno y otro, pero vemos que Daniel permanece allí porque es considerado valioso, y quizás es el único que permanece de la administración anterior, por así decirlo. Y no solamente permanece en un grupo como uno más, sino que ocupa un lugar de privilegio. El relato dice, capítulo 6, en el versículo 2, dice que el rey colocó a 3 administradores por sobre los 120 sápatras, o sea, algo así como 3 presidentes que gobernaban por sobre todos los otros administradores. Y era tanta la admiración que sentía Darío por Daniel, y este se distinguió tanto, versículo 3, que el rey pensó en ponerlo al frente de todos. Y entonces ahí fue cuando estos otros sápatras y presidentes se dieron cuenta y dijeron, no, a esto hasta aquí nomás. Hay que bajarlo, hay que hacer algo para destruirlo. Y comenzaron a buscar, versículo 4 dice, entonces los administradores y los sápatras empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Y sabes tú, un pequeño alcance cuando dice que el rey pensó en colocarlo, no era, porque a veces pensamos algo, pero no hay una seguridad de que efectivamente vamos a lograrlo o no hay una intención definida. Sin embargo, uno va al original y va a encontrar que no, tiene una relación directa. Él había planificado ya poder colocarlo en un sitial absolutamente por sobre los demás. Entonces me imagino que la reacción que tuvieron aquellas personas, obviamente motivadas por la ira, por los celos y otra serie de sentimientos negativos, era porque definitivamente ellos estaban viendo que Daniel iba a ocupar ese puesto. Así que la reacción no deja de sorprendernos, pero hasta cierto punto la reacción es natural de parte de esta gente. Es natural en el contexto del corazón humano, la envidia, el deseo de sobresalir. Pero a mí me llama la atención
que Daniel era de tal integridad que por más que buscaron y buscaron, no encontraron. Juvenal, ¿cuánto costaría si alguien quisiera encontrar errores en nuestra vida? ¿Cuánto le costaría? ¿Sería muy diferente? ¿Muy difícil? Yo creo que no les costaría mucho poder encontrar cosas de qué acusarnos. Pero Y a veces no es necesario que los busquen, nosotros mismos los podemos manifestar de dice forma abierta. que no encontraron nada de qué acusar a Daniel. Nada. Sabes que me gusta mucho la expresión del rey que llamó a Daniel siervo del Dios viviente. Creo que esa expresión refleja en pocas palabras el grado de impacto que él había causado en el ambiente en el cual se encontraba, el siervo del Dios viviente. Nuestros actos predican más fuerte que nuestras palabras. Y nuestra vida puede ser un medio para glorificar el nombre de Dios. Debiera serlo. Tristemente, muchas veces nuestra vida se presta para que el nombre de Dios sea blasfemado. Y mira cómo se da vuelta todo, ¿eh? Finalmente ellos que, me refiero a los que elaboraron este complot, que fue eso en realidad, intentaron y lograron que el rey estableciese un decreto que en el fondo no era para los demás, sino un decreto directo en contra de Daniel. Finalmente el decreto se invierte, luego de la liberación de Daniel del foso de los leones, se invierte y ahora el decreto de parte del rey es precisamente que todo el imperio exalte al Dios verdadero y como consecuencia también vino aquello, la respuesta para estos hombres que finalmente fueron ellos los que recibieron la peor parte, como decimos habitualmente. O sea, aquí vemos que no hay situación, por muy grande que sea dentro del contexto humano, que Dios no pueda cambiar o invertir para el propósito deseado. Eso revela que hoy día, a pesar de que vivimos en un mundo totalmente convulsionado en algunos sectores, cada vez hay menos confianza en los gobiernos, etcétera. Sin embargo, Dios está al control de todo y finalmente los propósitos de Él se van a cumplir, querámoslo o no. Correcto. Al inicio del estudio de hoy dijimos que para poder mantenernos en una cultura distinta, sin perder realmente nuestros principios, debemos conservar nuestra identidad. Y sabes que Daniel tenía muy clara su identidad. Él oraba y oraba mirando a Jerusalén, las ventanas abiertas, mirando en dirección a la ciudad santa. En realidad miraba en dirección hacia el templo, el centro de la adoración y de la fe judía. Miraba porque él siempre tuvo claro, a pesar de que Daniel nunca volvió a Jerusalén y nunca volvió a entrar al templo, él tenía clara su identidad y oraba mirando hacia allá. Y sabes que cuando el rey se dio cuenta que lo habían engañado y cuando el rey se dio cuenta que había sido todo un complot para destruir a Daniel, dice el relato que el versículo 14, cuando el rey escuchó esto se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Hasta la noche, dice. Pero finalmente no hubo manera, porque era la ley de los medos y los persas, que ni aún el rey podía cambiar. Y al otro día, en la mañana, el acto de ir al foso de los leones con una lucecita de esperanza de que Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien sirves, ha podido librarte de la boca de los leones, refleja de que Darío tenía un conocimiento suficiente del Dios de Daniel como para poder ejercer fe en el poder de ese Dios. Qué maravilloso, realmente impacta saber cómo el poder del Evangelio llega a tal punto que una autoridad de este nivel, en un medio totalmente ajeno al pueblo de Dios, haya reconocido de esa forma también que Dios no solamente es Dios verdadero, sino que también Él rige todos los destinos de los seres humanos. ¿Sabes qué? Estaba pensando un poquito mientras hablaba acerca de cómo el Señor tiene tantas formas y maneras, yo diría didácticas, de poder demostrar que efectivamente Él no solamente es un Dios verdadero y viviente, sino que es cercano a sus hijos. Nunca los dejó solos.
nunca dejó solo a Daniel, nunca dejó solo a los jóvenes, siempre estuvo allí vigente, aún dentro del contexto del horno de fuego. Eso revela también la realidad de que independientemente estemos pasando por una situación de comodidad, de tranquilidad, de cierto grado de paz, sin embargo, sabemos que dentro del contexto de este mundo esto no es siempre así. Correcto. Hay momentos que se alteran abruptamente, un accidente, una situación, una enfermedad, cualquier cosa, y que nos lleva al horno de la aflicción. Sin embargo, la historia nos hace pensar claramente que ahí en medio del horno el Señor está con sus hijos para que salgan incólumes, den testimonio y el Evangelio sea conocido de una manera providencial. O sea, Dios utiliza positivamente nuestras situaciones y nuestras crisis para el bien y los propósitos eternos. Mira, la semana pasada dijimos que Jonás era un mensaje actual de juicio y lo relacionamos con el mensaje de los 3 ángeles, la hora de su juicio ha llegado. En Daniel nosotros tenemos 3 edictos de muerte. En el capítulo 2 nosotros vemos un edicto de muerte contra todos los adivinos, de los cuales Daniel y sus amigos eran parte porque no habían podido identificar el sueño del rey. En el capítulo 3 vemos un edicto de muerte en contra de aquellos que no se inclinaron ante la imagen. En el capítulo 6 vemos otro edicto de muerte en contra de aquel que adoró a otra deidad que no fuera el rey mismo. El tema de Daniel es este conflicto entre la verdadera y la falsa adoración, entre quién es digno de ser adorado. Apocalipsis habla de eso, que digno es el Cordero, lo único digno de ser adorado. Este conflicto es el conflicto universal, que lo vemos estamos todos involucrados. Todos involucrados. Y va a ser el conflicto que va a llevarnos en el final de los tiempos a poder diferenciar y separar quién es quién. El conflicto entre la verdadera y la falsa adoración, entre el verdadero sistema y el falso sistema de adoración, entre el verdadero día y el falso día de adoración. La verdad, todo esto gira en torno a esto. Y fíjate qué hermoso el mensaje de Daniel, porque Daniel dice, pueden haber edictos de muerte, puede haber persecución, puede que los hijos de Dios estén en el horno de fuego o puede que estén en el foso de los leones, pero ahí Dios estará con nosotros. Y ni un cabello de nuestras cabezas se quemará, ni un rasguño en nuestra piel después de pasar una noche con los leones. ¿Cuál es la promesa? La promesa es que el pueblo de Dios en el tiempo final, aquellos que se mantengan fieles a la verdad, aquellos que se mantengan fieles a los principios divinos, serán protegidos aún en medio de la adversidad y la amenaza. Amén. Nos quedan 30 segundos, Miguel Ángel. ¿Qué mensajes aprovecharías tú de entregar a los amigos que están escuchando y que han sacado ya sus propias conclusiones con respecto a lo que hemos dicho? Dios tiene planes maravillosos para tu vida. Los ha tenido siempre, desde antes que tú existieras. Y estos planes pueden parecer para ti lejanos, pero si tú colocas tu vida en las manos de Dios y propones en tu corazón serle fiel a Dios, Dios va a utilizar tu vida para en ti glorificar su nombre. Y todos aquellos que te rodeen y te conozcan no podrán más que reconocer en ti un siervo de Dios, del Dios Altísimo. Amén. El Señor te bendiga. Amén. Bien, amigos, estamos finalizando nuestro programa de hoy. Esperamos que haya sido del agrado de cada uno de ustedes. Queremos dejarlos ya de antemano invitados para el siguiente programa de Lecciones de la Biblia y por supuesto para que permanezcan en la sintonía de Canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.